Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a visitar la estación meteorológica ubicada en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce. En este recorrido conoceremos el instrumental utilizado para realizar observaciones meteorológicas. ¡Empecemos! El emplazamiento presenta una superficie de 10 por 10 metros y está situado en un espacio de 50 por 50 metros, el cual debe estar cubierto de césped o cultivos de baja altura. Las observaciones de las variables agrometeorológicas se efectúan 3 veces al día, a las 9, 15 y 21 horas. La estación agrometeorológica cuenta con el siguiente instrumental: anemómetro, veleta, termómetros, ciclómetro, termohigrógrafo, piranómetro, heliofanógrafo, pluviómetro y tanque de evaporación. La velocidad del viento se mide con anemómetros. Los más comunes constan de 3 a más tazas hemisféricas montadas sobre un eje vertical. La diferencia de presión del viento desde un lado a otro de las tazas causa el movimiento. La velocidad a la cual rotan es proporcional a la velocidad del viento. La dirección del viento se mide con veletas, que constan de 2 láminas verticales que orientan la veleta y una flecha situada en el plano de la bisectriz de las 2 láminas, cuya punta indica el punto de donde procede el viento. Un abrigo meteorológico es una estructura que protege los instrumentos de una estación meteorológica de la radiación solar, la precipitación y el intercambio de calor con el suelo. La base del abrigo debe estar a una altura de 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Dentro del abrigo se instalan instrumentos como termómetros, ciclómetro y termohigrógrafo. El instrumento que se utiliza para medir la temperatura máxima se denomina termómetro de máxima. El elemento sensible de este instrumento es el mercurio, el cual se expande al aumentar la temperatura y asciende en el capilar. Consta de un estrechamiento en la base que impide que el mercurio se desplace hacia el bulbo cuando desciende la temperatura. De esta forma, queda indicando la temperatura máxima. El termómetro de mínima permite medir la temperatura mínima. El elemento sensible es el alcohol, ya que se congela a una temperatura inferior en comparación con el mercurio. Dentro del tubo con alcohol se desplaza un índice que, al descender la temperatura, es arrastrado por el menisco de la columna de alcohol. De esta manera queda indicando la temperatura mínima. El ciclómetro es un instrumento que es utilizado para la medición de la humedad atmosférica. El ciclómetro consiste en 2 termómetros ventilados, el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo. El termómetro de bulbo seco mide la temperatura del aire directamente. El termómetro de bulbo húmedo está cubierto, en cambio, con una muselina saturada con agua destilada. Si el aire está saturado, ambos termómetros indican la misma temperatura. Si el aire no está saturado, el último mide una temperatura más baja que el primero debido al enfriamiento evaporativo. El termohigrógrafo es un instrumento que registra de manera continua y simultánea el valor de la temperatura y la humedad en el aire. El sensor de temperatura está constituido por un elemento bimetálico circular. Cuando varía la temperatura, se produce un cambio en el radio del elemento medidor, que es transmitido a un sistema de palancas que accionan el brazo inscriptor. El sensor de humedad es un haz de cabellos que modifica su longitud según las variaciones de la humedad. Esta variación de la longitud del haz es transmitida mediante un sistema de palancas al brazo inscriptor,
el cual con un plumín acoplado en su extremo va registrando sobre la banda enroscada al tambor. Además de los termómetros ubicados en el abrigo, la estación agrometeorológica cuenta con un termómetro de mínima ubicado en la intemperie en forma horizontal sobre la superficie del suelo. Contar con información de temperatura a diferentes alturas permite conocer el perfil de temperatura, lo cual es útil para caracterizar heladas. Los instrumentos para medir la radiación global se denominan piranómetros. Este instrumento posee como elemento sensible una termopila con áreas negras y blancas. La diferencia de temperatura entre ambas áreas son detectadas por una termopila diferencial, cuya salida es aproximadamente lineal con la densidad de flujo de radiación. Por encima, el sensor posee una cúpula de vidrio, la cual es transparente a longitudes de onda corta. La duración del brillo solar o heliofanía de un lugar determinado puede ser medida con un instrumento denominado heliofanógrafo. Este instrumento consta de una esfera de vidrio que actúa a modo de lupa, focalizando los rayos solares sobre un papel especial graduado en horas. De este modo, produce un trazo quemado siguiendo el recorrido del Sol que indica la duración del brillo solar. El quemado se produce cuando la intensidad de la radiación es suficientemente fuerte. Los pluviómetros son instrumentos utilizados para la medición de la precipitación. En el pluviómetro, el agua es colectada por un embudo de diámetro conocido y almacenada en un recipiente para su posterior medición con una probeta. Los tanques de evaporación proveen una medida integrada de los efectos de la radiación, viento, temperatura y humedad sobre la evaporación de una superficie de agua libre. Se debe destacar que no mide directamente la evapotranspiración, pero se puede aproximar el valor de ET0 mediante una función empírica. Existen distintos tipos. El más utilizado es el denominado clase A, el cual está construido con chapa galvanizada y se coloca sobre una grilla de madera. Cuenta con un dispositivo para medir la altura del agua y una malla de alambre para evitar que los animales beban el agua. Aquí finaliza nuestro recorrido por la estación agrometeorológica. Recuerda, caracterizar las principales variables agrometeorológicas nos permite realizar la planificación, predicción e investigación agrometeorológica. Gracias por acompañarnos en este recorrido.